Hace poco ocurrió el MetaConnect 2024, un evento en donde Meta, antes Facebook, y Mark Zuckerberg nos hablan de las nuevas actualizaciones que trae la organización. Entre ellos destacan las nuevas gafas de realidad aumentada Orion en colaboración con Ray-Ban, que están bastante interesantes, y lo que más nos compete en este canal, una nueva familia de modelos Llama 3.2, ahora multimodales y ahora tan pequeños que pueden correr en dispositivos móviles. De manera que vamos a hablar de eso el día de hoy. Y es que, como nos tienen acostumbrados, nos regalan un blog donde hablan de todas las nuevas actualizaciones de Llama 3.2 y nos dice que están revolucionando en inteligencia artificial en el Edge, o sea, corriendo en dispositivos, y por supuesto modelos de visión totalmente abiertos, gratuitos, libres. Y efectivamente es esto. Tenemos modelos multimodales y esto es simplemente una capa de inteligencia artificial que, además de procesar texto, también puede procesar imágenes de 11 billones de parámetros y 90 billones. Y aparte, se suman a la familia Llama modelos de 1 billón de parámetros muy pequeños y modelos de 3 billones de parámetros muy pequeños, ligeros, tanto así que pueden correr en dispositivos on device, sin conexión a internet, en dispositivos móviles, y es bastante interesante esto. Nos hablan por supuesto de las nuevas actualizaciones que vienen. Tenemos modelos de 1 billón y 3 billones, ojo, solo de texto, que pueden correr hasta 128.000 tokens. Tenemos modelos que son bastante ligeros y están optimizados para procesadores ARM. Y sí, son pensados para que corran sin conexión a internet, que no corran a través de una IP, sino que estén directamente corriendo en el dispositivo de manera segura. Y claro, open source. Nos hablan de modelos de multimodales, de visión de 11 billones de parámetros y 90 billones de parámetros, que superan a modelos cerrados en interpretación visual, como lo son Cloud 3 Haiku, como lo son Sunet y otros modelos que vamos a ver el benchmark más adelante. Además nos traen el primer stack oficial de funciones para desarrolladores, que son una serie de APIs que ayudan a utilizar los modelos Llama. Hablan sobre su integración con distintas organizaciones como lo son AWS, Databricks, Dell, Firewalls, etcétera, como estamos acostumbrados de las relaciones que tiene el equipo de Llama. Por supuesto, hablan sobre su compromiso con la inteligencia artificial democratizable, libre y abierta, que es todo lo que nos ha entregado el laboratorio de Meta AI. Y claro, podemos encontrar ya mismo los modelos en llama.com o en Hugging Face, y justo lo vamos a ver más adelante. Pero enfoquémonos en qué es lo que traen estos nuevos modelos. Lo primero, claro, Llama 3.2 en dispositivos, y nos entregan un video en el cual podemos ver de qué es lo que se trata o qué nos presenta la capacidad de poder tener modelos tan ligeros que corran directamente en un dispositivo móvil. Algo como copiar un texto, lo pasamos directamente a la capa del equipo de Llama y podemos hacer un resumen, que es este que estábamos viendo acá, un resumen directamente organizado, directamente orquestado por una inteligencia artificial dentro del dispositivo o dentro, por supuesto, de productos que ya tiene Meta, como lo son WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Y es casi interesante porque le está solicitando hacer el resumen y después del resumen tener accionables que puedan conectar al calendario. Y ojo, todo esto que está pasando en el dispositivo directamente. Lo siguiente es la capa multimodal. Por supuesto, acá también nos entregan este video donde podemos entender mucho más de las capacidades de interpretación visual que tiene Llama. Y esto ya lo hemos visto con otros modelos como lo son GPT-4, GPT-4o, GPT-4 mini, los modelos de Anthropic, o sea, Cloud, Haiku, Sonnet y Opus, otros modelos de inteligencia artificial, pero este es un modelo que entiende bastante bien la interpretación visual y es totalmente abierto en sus versiones de 11 billones de parámetros y 90 billones de parámetros. Por supuesto, no es el primer modelo de visión open source, ya teníamos un modelo
que era Polyvision del equipo de Polygema del equipo de Google, y también teníamos Vision del equipo de Microsoft, que son o abiertos open source, pero según la investigación del equipo de Meta y los benchmarks, supera a esas otras versiones y compite con versiones cerradas. Claro, pesan más, 11 billones y 90 billones respectivamente, pero tenemos un gran modelo abierto y estos son los resultados. Y por último tenemos un Llama Stack, y esto es algo interesante. El equipo nos da distintas funcionalidades y APIs para poder ejecutar modelos Llama. A nosotros, que somos los desarrolladores, developers, los que nos gusta el código, nos facilitan bastantes herramientas para ejecutar inferencia, como lo vemos acá, simplemente una función para hacer inferencia a través de dispositivos móviles o a través de una laptop, que son cualquier API, y definitivamente una muy buena noticia para nosotros los devs. La pregunta ahora es: ¿cuál es el performance de estos modelos? Bueno, el equipo de Meta, como siempre, nos da una tabla de benchmark comparativo para que le podamos dar un ojo y compararlo con otros modelos del estándar. Tenemos primero las versiones ligeras o SLMs, Small Language Models, del equipo de Llama 3.2 de 1 billón y 3 billones de parámetros, que los comparan con Gemma 2 de 2 billones de parámetros, gran modelo del equipo de Google, y Phi 3.5 Mini del equipo Instruction, es la versión Instruction del equipo de Microsoft. Entonces, MMLU, como siempre, tenemos que para hacer un modelo de solo 1 billón de parámetros, la mitad de Gemma, es bastante competente. Claro, no lo supera sí la versión de 3 billones, pero es un modelo bastante competente. Acá, por supuesto, el listón de ganador se lo lleva Phi 3.5, muy bien por el equipo de Microsoft con lo que está haciendo. Pero vemos que hay otras evaluaciones, como es OpenRequire Eval, que el equipo de Llama 3.2 en 1 billón de parámetros lo supera a esas otras versiones. O la versión de 3 billones en el benchmark de TLRDR. Hay muchísimas otras opciones. En pensamiento y procesamiento matemático, la versión de 3 billones tiene un performance bastante bueno. Tenemos por acá que en multilanguage o procesamiento de múltiples lenguajes, el equipo de Meta lo está haciendo mejor. Tenemos un modelo de nuevo muy ligero, abierto, fácil de acceder, que puede correr en dispositivos y con un gran performance, muy bien por el equipo de Meta. En cuanto a modelos de visión, la comparativa se hace directamente contra modelos cerrados como lo son Haiku y GPT-4o Mini. Ojo, la versión Mini, no la versión O ni la versión O1. Tenemos entonces que supera en rendimiento al menos la versión de 90 billones de parámetros a la interpretación visual de grandes modelos como lo son Cloud 3 y GPT-4o Mini, que son modelos cerrados que están funcionando contra ChatGPT y contra Cloud Chat. Modelos bastante buenos, logran ser superados a través del Llama 3.2, y esto, ojo, con una licencia totalmente open source. Muchos estándares, tenemos muy buenas métricas, muy bien por el equipo de Meta con lo que logra. Estamos frente a un modelo bastante competente que sí, no llega a Cloud 3.5 Sonnet, no llega a GPT-4o, pero muy seguramente el equipo de Meta y Zuckerberg van a estar muy enfocados en llegar a esas métricas y compartirlas en modelos totalmente abiertos. También un aplauso para Matt LeCun, que es el líder de investigación de inteligencia artificial, que lo está haciendo bastante bien en el equipo de Meta. ¿Dónde podemos encontrar los modelos? Tanto en llama.com como en Hugging Face. Como ya lo sabemos, son modelos totalmente abiertos y por supuesto reposan en Hugging Face. Y hay toda una colección de Llama 3.2 en la versión de 1 billón de parámetros, de 3 billones, su mismo símil, pero en la versión Instruction, y claro, las versiones que evalúan Computer Vision o la capa multimodal de visión de 11 y 90 billones de parámetros. Simplemente se tiene que acceder a cualquier modelo. Para este caso yo prefiero este modelo de acá, que es el Instruction, optimizado para chat, y debemos diligenciar el formulario de acceso porque por default no tenemos acceso a este modelo hasta que el equipo de Meta nos lo proporcione bajo algunos acuerdos de confidencialidad o acuerdos de manejo del modelo. Así que yo ya lo tengo, por lo que
cuando lo vayamos a utilizar debemos utilizar nuestro token de Hugging Face. ¿Cómo utilizarlo en código? Copiamos y pegamos exactamente esto, no hace falta más. Vamos acá y estos enlaces los encuentras en la descripción de este video, copiamos y lo podemos llevar a un collab. Simplemente hace falta pip install -upgrade transformers porque vamos a utilizar la última versión de la librería. Nos logueamos en Hugging Face, copié y pegué exactamente el mismo código y acá el prompt del sistema es: eres un pirata que siempre responde en idioma pirata. ¿Quién eres? Y la respuesta, después de descargar el modelo, que es bastante rápido, es 1.000.000.000 de parámetros. Me dice entonces que es: my Harley, I be Captain Blackbeard, the most feared and infamous pirate to ever sail, bla 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 bla. Un texto bastante grande, ¿sabí? Termina, pero es 1.000.000.000 de parámetros, corre fácilmente en cualquier máquina, está bastante bien. Y si lo quiero utilizar también en el idioma español, es esto. El prompt del sistema es: habla como Homero Simpson, ¿quién eres? Y me responde, por supuesto: soy Homero Simpson, el mejor amigo del mundo, el dueño de la casa 742 Evergreen Terrace en Springfield. Soy un hombre de gran ingenio, un poco loco, pero siempre estoy dispuesto a ayudar a mis amigos, especialmente a Marsh, bla 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 bla. Un gran texto totalmente generado con un modelo de 1.000.000.000 de parámetros. Y claro, esto también lo podemos utilizar para correrlo en dispositivos móviles, pero eso va a ser otro video, así que suscríbete a este canal para que puedas estar actualizado de los últimos modelos y tutoriales, que no te cuesta nada y sí me ayuda un montón. Por supuesto, también tenemos un demo en el cual podemos probar la versión de 11 billones de parámetros por Hugging Face Project en la versión multimodal. Adjunto una imagen que es mi perrita Mara en una luna generada con inteligencia artificial. Le voy a decir: crea un poema basado en esta imagen. Generamos y todo esto está pasando directamente en los servidores de Hugging Face. Muchas gracias Hugging Face por proporcionarnos este demo para poder probar la versión de 11 billones. Acá recordemos, estoy adjuntando esta imagen, dándole un pequeño prompt porque por eso es multimodal, recibe texto y también imágenes. Y en la noche llena de estrellas, un perro sentado en el tronco, la luna en el cielo brillando, iluminando el mundo a su luz. El perro en su pelo dorado miraba la luna con ojos soñadores, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente identifica el perro, la luna, el tronco, el color de Mara, que es mi perrita, etcétera, etcétera. Entonces, bastante bien. Y por supuesto, pues hay muchas otras pruebas en esta demo, como esta que vemos acá, que dice como: ¿qué piensas al ver este diagrama? O también sobre de qué era crees que es esta pieza de arte, que entienda las relaciones, que entienda una factura, etcétera, etcétera. Así que podemos hacer múltiples pruebas. Acá simplemente voy a adjuntar esta última de acá, que dice como que cuáles son los pensamientos que tienes acorde a este diagrama. Y la imagen es bastante compleja, muchas cosas pues en este mapa. Y me dice que bueno, drugs ocurre en el Eastern y Southern Africa. Vamos a ver que está por acá. Acá, efectivamente, severe drugs, o sea, cambio climático. Por acá, y donde más lo menciona, y por acá me parece. Entonces, bastante bien, y podemos hacer muchísimas pruebas. Y algo para finalizar que es muy importante es que por ahora la licencia de Llama 3.2 no funciona o no se puede utilizar en territorio europeo. Esto gracias a pues las restricciones y regulaciones que tiene el territorio europeo. Pasa con muchos otros modelos, no puede llegar, digamos, directamente a la interfaz de Meta AI, que ya la probamos a través de WhatsApp, Instagram, etcétera, que lo puedes ver en el video que dejo en la descripción. No puede llegar directamente la interfaz del audio avanzado de ChatGPT a territorio europeo. Hay muchos grandes avances que no se pueden ejecutar gracias a las regulaciones del territorio europeo. Así que, sorry, Europa,
pero por ahora no se encuentra disponible este modelo de Llama 3.2. Si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartirlo para que muchas personas entiendan el impacto de inteligencia artificial. Por supuesto, me llevo la tarea de tomar este modelo de 1 billón de parámetros y ejecutarlo con el stack de APIs que nos da el equipo de Meta para desarrolladores para poderlo correr en un dispositivo móvil, y pronto traeré ese tutorial.